Bueno, y estamos aquí en un gustito que nos estamos dando en el programa con Cristian Castillo y Nicolás del Caño, referentes del PTS en el Frente de Izquierda. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, han venido justamente a Córdoba para dar una charla sobre la izquierda en el gobierno de Macri, ¿no? Y se discutió mucho, ¿no? Cuando fue la campaña electoral, qué representaba el fenómeno Cambiemos, ¿no? Si una derecha ayornada o qué contenido tenía. ¿Qué podrían decir a 2 meses de ya iniciado el gobierno y bastante delineada la política? ¿Qué caracterización hacen del gobierno de Macri? Bueno, en primer lugar, creo que las medidas que se han tomado durante estos 60 días dejan bastante claro cuál es la política del gobierno, qué sectores son los que busca beneficiar, tanto con la quita de las retenciones a las patronales agrarias como los tarifazos, ahora la negociación con los fondos buitres. Por un lado, bueno, el beneficio a las mineras también de quita de retenciones de estos últimos días, como por otro lado lo que intenta el gobierno con los techos en las paritarias, ¿no? Mientras devaluó el 50% y la inflación carcome el salario del pueblo trabajador, pone este techo del 20-25% que dice Prat-Gay, y al mismo tiempo está avanzando con miles de despidos en el Estado, ¿no? Detrás de esta supuesta... Este discurso típico de los 90, de los ñoquis, ¿no? Que ya ni siquiera puede sostener que están despidiendo ñoquis en el Estado, sino que han reconocido, como el mismo Marcos Peña dijo, están despidiendo trabajadores en el Estado porque su plan es modernizarlo, ¿no? Y que entonces el Estado está sobredimensionado. También las patronales en el sector privado están envalentonadas y hay despidos. Bueno, usted aquí en Córdoba, en sectores de las autopartistas, hay importantes conflictos donde los trabajadores están resistiendo a esta política de despidos. Y bueno, me parece que vimos, vos recién mencionabas, cuando asumió, nos convocaron a nosotros a un supuesto diálogo que nosotros rechazamos en ese momento para dejar en claro que no íbamos a ser parte del ajuste, ¿no? Querían sacar una foto con todas las fuerzas políticas. Bueno, lo único que no fuimos fue el Frente de Izquierda, para dejar en claro que nosotros no somos cómplices, sino que resistimos el ajuste que iban a aplicar, y a los 3 días empezaron los decretazos, ¿no? Los decretazos que hemos visto a lo largo de estos 60 días, en vez de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, han hecho directamente todas las medidas estas favorables al gran capital por decreto, y algunas medidas como la que escuchamos hoy, completamente insuficiente, ¿no? Allá de nuestra postura clara siempre de plantear la eliminación del impuesto al salario. Es decir, el salario no es ganancia, y nosotros hemos presentado proyectos en el Congreso Nacional para que este impuesto no se cobre a todos los trabajadores bajo convenio. Pero la suba al mínimo no imponible de 25.000 pesos para aquellas personas que son solteras realmente está por detrás de lo que esperaban muchos trabajadores, ¿no? Y de lo que se venía exigiendo. Así que creo que ha sido bastante claro el gobierno con su gabinete de CEOs y sus primeras medidas hacia dónde apunta, y también creo que los trabajadores están siendo claros con la respuesta que se están dando. Y bueno, también otra cosa que bueno, por ahí tendríamos que charlar y profundizar, el tema de este protocolo antimanifestación. Teníamos justamente una ¿no? conversación telefónica con Miriam Bregman antes de que ustedes llegaran, en donde bueno, un poco analizaba esa cuestión. No, a mí me parece que hay mucho que por ahí se creyeron parte del discurso de Macri en la campaña, cuando él hizo el giro a decir que no iba a modificar muchas cosas. ¿Se acuerdan? Después de que gana Rodríguez Larreta por muy poquito, le gana Lustó, la jefatura de gobierno en la ciudad, Macri hace el discurso donde dice: no voy a tocar aerolíneas, no voy a tocar la asignación universal, etcétera. Y entonces dijeron, bueno, pero es una derecha que no va a ser tan dura, que aprendió. Y Macri llega al gobierno y lo que hace es nombrar a todos gerentes de multinacionales. Lo que hace es pegarte una devaluación muy fuerte, que Frigerio y Prat-Gay decían que no iba a tener impacto inflacionario porque ya los precios estaban dolarizados, y vimos una disparada de la inflación. Vimos lo que señalaba Nicolás de los beneficios a las patronales del agro, a las cerealeras, a las mineras, a las empresas privatizadas que se quedaron con los subsidios sin poner un peso en inversión, y que en vez de revocarse la concesión, lo que hace es premiárselas, como de Nor y de Sur, ¿no? Que no era que no invirtieron porque las tarifas eran bajas, como ellos argumentan. En cambio de tarifas bajas recibían subsidios millonarios. ¿Y dónde fue ese subsidio? Y lo que vemos, ¿no?, es que el gobierno, lejos de contener la inflación, todas las medidas que toma van en un sentido inflacionario. Las medidas hasta ahora han sido inflacionarias, y el plan que tienen para cambiar esto es la recesión.
O sea, ponerle un freno a la economía. ¿Y eso qué significa? Más despido, parate. Bajando el consumo, limitando, digamos, bajando el poder adquisitivo y planchando la economía, dicen con eso bajar la inflación. O sea que eso, o te despiden y perdés el trabajo y te bajan el salario. O sea, en este momento tenemos lo que es en sentido estrictamente técnico, una estanflación. O sea, hay un alza inflacionaria muy importante estos 3 meses. Y marzo y abril también van a ser meses con alta inflación porque son los meses donde empiezan a llegar las tarifas eléctricas con aumento y de otros servicios. Son los meses donde están las cuotas de los colegios para los que van a la educación privada, las prepagas, toda una situación que son meses inflacionarios. Entonces, y a partir de ahí dicen, bueno, estancamiento económico, lo planchamos. Pero esa situación es despido. O sea que para los trabajadores vemos que es pérdida de nivel adquisitivo, pérdida de puestos de trabajo, y para los empresarios ha sido una brutal transferencia de ingresos lo que ha habido en estos 60 días. Y ahora, ¿cuáles son las contradicciones más de fondo que hay, ¿no?, en el gobierno de Macri? Porque Macri, cuando hizo la campaña, cuando le decían, bueno, ¿cómo vas a hacer con tus medidas económicas? Decía, bueno, va a haber un shock de confianza y van a venir inversiones al país. Y eso claramente no pasó, no lo estamos viendo, ¿no? No pasó porque internacionalmente, en primer lugar, más allá de toda la voluntad que muestra Macri de ser amigo del capital financiero, hay una situación de crisis donde muchos analistas discuten si vamos a una nueva ronda como la empezada con la caída de Lehman Brothers en el 2008, donde han caído enormemente las acciones del Deutsche Bank, el principal banco europeo, donde Italia tiene un índice de morosidad de su banca que llega al 17%, o sea, altísimo, donde la banca norteamericana también está en una situación compleja y donde hay recesión en las principales economías del mundo. Estados Unidos decían que había despegado y ahora el último trimestre fue de un crecimiento lentísimo, muy bajo. Entonces es una situación donde no es que hay inversiones yendo a todo el mundo. O sea que, digo, pese a la voluntad que muestra Macri de querer entregarse, no es que vienen los capitales acá a la Argentina. Entonces es un plan que ataca la capacidad del consumo de los trabajadores, supuestamente, como dicen los neoliberales, a través de medidas ofertistas, es decir, darle toda ventaja al capital para que venga a invertir, pero eso no significa que vaya a venir. Entonces la perspectiva inmediata es una perspectiva recesiva para este año. Por eso es difícil para los trabajadores y justamente si hay recesión, pérdida de poder adquisitivo del salario, pérdida de empleo, la resultante de esta va a ser el incremento de las protestas de la clase trabajadora, más allá de que si Macri ha podido avanzar lo que hizo, fue gracias a la colaboración, en primer lugar, de la burocracia sindical, que se borró totalmente de la resistencia contra el ajuste. Ahora, por ejemplo, este protocolo de seguridad ataca en particular la capacidad de acción de los trabajadores, que es la huelga, el piquete, la movilización. Y sin embargo, estuvieron hoy sentados con Macri y no dijeron una palabra respecto a esta brutal medida anticonstitucional que quiere tomar el gobierno macrista. Y al propio peronismo, ¿no?, que desde las intendencias y las gobernaciones le deja hacer al gobierno, es más, hacen lo mismo en los lugares donde ellos tienen responsabilidad de gobierno, o sea que son cómplices de esta política de ajuste. ¿Cómo ven en ese sentido el rol del kirchnerismo, ¿no? Vos señalás esta política del peronismo, ¿no?, de no ser oposición, y el kirchnerismo se lo ve también bastante desdibujado, ¿no? Mirá, creo que en algo sí avanzó el gobierno de Macri, fue en dividir el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados y con eso garantizarse, o estar a las puertas, garantizarse la votación de la ley Cerrojo, es decir, la ley que le permitiría cerrar la negociación con los fondos buitres, que serían alrededor de entre 10.000 millones y 15.000 millones de dólares que irían a los fondos buitres, ¿no? Es decir, aumentar el endeudamiento que vamos a pagar todo el pueblo trabajador, mientras dicen que no hay dinero para aumentar, sino que hay que echar trabajadores en el Estado. Bueno, entonces las escuelas se caen a pedazos en montones de provincias, hay una situación en la salud pública realmente muy grave. Bueno, el dinero no va a ir ahí, sino que va a ir a los fondos buitres. Creo que el Frente para la Victoria claramente está haciendo, en su gran mayoría, ha sido colaboracionista, o directamente ha quedado con las plazas.
¿no? Pero con las plazas, digo, uno recorre y se encuentra con gente conocida que le dice, bueno, al final ustedes son los únicos que la única esperanza que nos queda para resistir a las políticas de este gobierno, porque el Frente para la Victoria, muchos tenían expectativas en el kirchnerismo, inclusive de qué iban a hacer ahora en la oposición, y dicen, no, los dirigentes nuestros están borrados, no solo los dirigentes sindicales, sino también los dirigentes políticos, y en ese sentido creo que el Frente de Izquierda tiene un desafío muy importante y una responsabilidad para organizar esta resistencia de la juventud y de los trabajadores a los planes del gobierno de Macri, y el primer test creo que va a ser este 24 de febrero con la convocatoria de ATE al paro nacional de trabajadores estatales, que va a ser la primera respuesta, ¿no?, de un sector importante de los trabajadores de manera unificada a las medidas y al gobierno de Macri. Me parece que en eso tenemos que confluir fuertemente todos los que nos oponemos a estas medidas, incorporando, ¿no?, y en esto quiero hacer una convocatoria muy especial a la juventud, a todos los que defienden las mínimas libertades democráticas, sumarse este 24 de febrero a la movilización. Tiene que ser otra de las banderas fundamentales este 24 de febrero, terminar con este protocolo que intenta prohibir la protesta directamente, ¿no?, tipo el modelo chileno, donde uno ve a los estudiantes que se movilizan por la educación pública, cómo son reprimidos apenas se movilizan o cortan una calle, hacen alguna manifestación, son brutalmente reprimidos por los carabineros. Ese es el modelo que quiere instaurar Patricia Bullrich, que hay que recordar, muchos nos acordamos, quizás otros no conozcan, que sean más jóvenes, fue parte del gobierno de la Alianza, defendió la rebaja salarial a los estatales y de las jubilaciones, y además, bueno, fue parte de ese gobierno que terminó con 40 muertos, ¿no? Yo no sé, con 40 muertos, echado por la movilización popular, así que sabe lo que es el ajuste y la represión, y los trabajadores tenemos que enfrentarlo, así que me parece que este 24 de febrero es una posibilidad muy importante de mostrar en manera unificada la fuerza que tiene el pueblo trabajador. Vos señalabas el rol que está llamado a jugar la izquierda en la resistencia contra los despidos y también ahora en la lucha contra este protocolo de la protesta, y hablamos del rol que viene jugando el kirchnerismo, ¿no?, que de alguna manera se expresó también en la cárcel de Milagro Sala, ¿no?, que se lo vio bastante desdibujado al kirchnerismo en la defensa de una propia integrante del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, hubo sectores del kirchnerismo, la propia Tupac, ¿no?, que defendió a su dirigente. Lo llamativo es que las reuniones que tuvieron los sectores de poder del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria con el gobierno macrista no plantearon este reclamo, siendo que Milagro Sala es diputada al Parla Sur, electa en la lista del Frente para la Victoria. Entonces los gobernadores se reunieron con el gobierno, no plantearon nada. Se reunió el Consejo Nacional Justicialista, dicen que hubo una moción del Chivo Rossi para ponerlo en el documento, pero quedó ahí. O sea que no han defendido ni siquiera a su propia diputada del Parla Sur, que fue encarcelada por estar en un acampe de una forma totalmente ilegal, en toda una serie de maniobras del gobierno de Morales para colonizar la justicia jujeña. Por ejemplo, votó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia en una sesión muy tormentosa en la legislatura jujeña, y dos de los diputados que votaron la ampliación terminan ellos, dos de los diputados radicales, en el tribunal, así como un exdiputado radical. El fiscal de Estado era el apoderado de la UCR. O sea, y todo ese proceso de colonización se da en el marco de las necesidades del gobierno de Morales del disciplinamiento social generalizado en la provincia. Y para eso eligen primero el encarcelamiento de Milagro Sala. Y como parte de eso, ¿no?, el despido de Natalia Morales, ¿no? Natalia Morales, eso quería ir. Digo, nosotros es sabido que tenemos mucha diferencia con Milagro Sala, pero desde un primer momento dijimos, acá hay una clara persecución política, esto lo hace con Milagro Sala y sigue con el resto. Y tal fue así que enseguida la despiden a nuestra compañera Natalia Morales, delegada de ATE, por otro lado, candidata a gobernadora en la provincia de Jujuy, donde somos tercera fuerza, y ella es trabajadora desde hace 11 años en la Secretaría de Agricultura Familiar, la delegación jujeña, donde despiden 20 trabajadores, y a Natalia y otros compañeros más que tienen fuero gremial, incluso caen en la volteada. O sea, es parte de esta línea de persecución política. Entonces, nosotros sabemos que no se puede tener expectativa en qué van a ser los políticos que estaban en el anterior gobierno, ellos mismos que aplicaban ajustes, que practicaban la represión, que votaron la ley antiterrorista, que estaban con Bernie, cuyos asesores económicos, en el caso de los que lo eran de Scioli, dicen que está bien lo que está haciendo Pradevay.
los que le van a poner freno al gobierno de Macri. Al gobierno de Macri la forma de pararlo es mediante la movilización de los trabajadores, la juventud masiva. Y ahí a eso es a lo que nosotros apostamos. Entonces nuestro compromiso es estar en esta resistencia contra este gobierno derechista, contra este gobierno de los CEOs, de los gerentes de las multinacionales, un gobierno de entrega, un gobierno de ajuste, un gobierno que quiere avanzar en las prácticas represivas del Estado. Y bueno, y ahí ese es el desafío que tenemos desde el PTS y el Frente de Izquierda, ¿no? Toda nuestra militancia está hoy metida a tratar de organizar esta resistencia. Por último, para ir cerrando, la situación de Argentina, ¿no? El giro a la derecha en el gobierno argentino también es parte de una situación latinoamericana. Vos justamente en la revista Estrategia Internacional hacías un artículo al respecto, ¿no? O sea, cómo se lo puede analizar como fenómeno más latinoamericano. Sí, yo creo, hay el fin de un ciclo que se basó en el alza de los precios de las materias primas. Eso hoy ha cambiado sustancialmente, más en los países que exportan petróleo, caso Venezuela, o que exportan, que tienen más que ver con la actividad minera, como el cobre o como otros materiales que han caído más fuertemente. Argentina, la soja no es que cayó tanto, pero entra dentro de la situación más general. Y sobre el fin de la ilusión de lo que decimos, una expectativa de cambio gradualista favorable para los trabajadores, se montan distintos viejos y nuevos proyectos de derecha para decir, mire, los que gobernaban antes no van a hacer un ajuste tan duro contra los trabajadores, no van a ir lo suficientemente a fondo, déjennos a nosotros. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela, en Brasil, donde Dilma está verdaderamente haciendo también sus esfuerzos por mostrarse como una ajustadora hasta el final, pero donde toda la clase, parte importante de la clase dominante dicen más todavía, y bueno, y eso es parte de lo que está expresando Macri acá. Ahora, tuvimos en América Latina recientemente la experiencia de un gobierno derechista de las características de Macri, que fue el de Piñera en Chile. Terminó en un fiasco absoluto. ¿Existe la posibilidad de que Macri termine así también? Bueno, vamos a ver, dependerá de la capacidad de lucha de los trabajadores y los sectores populares, ¿no? Lo que sí sabemos es la intencionalidad que ha mostrado el gobierno y que sectores que también tenían expectativa por ahí en el gobierno de Macri, de que iba a hacer un cambio, pero que no iba a atacar, bueno, ya lo ha visto. Ya lo están viendo hoy en vivo y en directo, ¿no? Como todas medidas que benefician a los sectores más concentrados de la economía y a los trabajadores, una migajita, el impuesto al salario, en forma, como decía Nicolás, menos amplia de lo que mismo habían dejado ellos trascender, ¿no? Entonces, y del otro lado, profundización de la entrega, etcétera. Así que me parece que en ese sentido para la izquierda es un gran desafío y una gran oportunidad, porque me parece que nosotros no tenemos compromiso con ningún sector patronal, nosotros no tenemos la herencia del kirchnerismo, de haber dejado la precarización laboral en la cual hoy se apoya el macrismo. Nosotros no defendimos la megaminería como la defendió el kirchnerismo, no perseguimos a los pueblos originarios, no votamos la ley antiterrorista, no dejamos un tendal de trabajadores negros como ellos han dejado. No estamos... y hoy en las provincias, gobernadas por el Frente para la Victoria, también hay despido de trabajadores estatales, incluyendo Santa Cruz, y la gran mayoría de las provincias gobernadas por el Frente para la Victoria han adherido al protocolo contra la manifestación impulsado por el gobierno de Macri, ¿no? A través de Patricia Bullrich. Así que no solamente es esa herencia, sino que hoy en los puestos de gobierno provinciales, municipales que tiene el kirchnerismo, aplica políticas contrarias al interés de los trabajadores y a las mínimas libertades democráticas, claramente, ¿no? Así que bueno, el desafío nuestro y la oportunidad, como decía, es de avanzar en la construcción de una fuerza izquierda anticapitalista y socialista, como la que defendemos del PTS, y como la perspectiva más general que plantea el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Y dos desafíos concretos ahora, el 24 de febrero y el 24 de marzo. ¿No? Sí, el 24 de febrero, como decía anteriormente, estamos muy cerca, donde va a darse este paro nacional de ATE con movilización, y bueno, el 24 de marzo que se agrega la visita de Obama, que no se ha dado noticia último momento a conocer en el día de hoy. La visita de Obama, eligió una fecha justamente cuando los Estados Unidos y los grandes grupos económicos que fueron los promotores del golpe de Estado genocida en la Argentina, creo que será parte seguramente el repudio no solo a las políticas que impulsaron el golpe de parte de Estados Unidos, el Plan Cóndor, etcétera, sino también a sus políticas actuales sobre la región y a nivel internacional, que deberá incluir toda la movilización que vamos a realizar desde el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia el 24 de marzo.
Bien, bueno, muchísimas gracias por la visita. No, gracias No, no. a ustedes.